Ok, ¿pueden ver la pantalla todos? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, aquí probablemente vamos a encontrar lo que es el programa del curso, que lo vamos a revisar rápidamente. Pero antes de empezar con el curso como tal, con la descripción, sí me gusta como las reglas del juego, como el tema de la conexión. Yo lo que voy a hacer es que antes de las 5 de los miércoles, voy a subir lo que es la materia y si hay alguna tarea, si hay algunas prácticas, para que ustedes puedan analizarlas y puedan leerlas, y nos vamos a tener la conexión remota por Google Meet. Yo les voy a poner el enlace igual, pero a las 6. Entonces, de esa manera que los que están trabajando les va a servir también para que no tengan que llegar tarde a la conexión, y de esa manera nos evitamos que empiecen a ingresar todos posterior y esas interrupciones. Y la conexión normalmente dura como 1 hora, dependiendo del tema, es decir, también dependiendo de las consultas. Posteriormente, después de esa conexión, lo que hacemos es que yo doy mi número telefónico y por WhatsApp me hacen consultas y dudas para responderlas de forma personalizada. Así es como lo he hecho y lo he manejado en los cursos pasados. Hacer una modalidad virtual es un poco cansado estar muchas horas conectado, entonces nosotros vamos a manejar de esa manera. Yo les voy a dar un resumen de la teoría, vamos a ver práctica, porque este es un curso que tiene mucha práctica, ejercicios, a resolverlos, y después ustedes se van a practicar por su cuenta y van resolviendo, y las dudas me las pasan por WhatsApp para irlas resolviendo de forma individual. Esa sería la modalidad. Entonces, para los que no tengan mi número telefónico, lo voy a colocar aquí en el chat. Para que lo puedan ahí revisar y lo puedan anotar y me envían los mensajes por WhatsApp. Entonces, o por Telegram también, ahora que estamos a las dos. Y de esa manera nos podemos comunicar de forma más personalizada. Entonces, dicho eso, ya tenemos las reglas. No sé si hay alguna consulta o duda con respecto a los puntos. No, para seguir. Todos claros, entonces. Perfecto. Okay, entonces, el curso, como tal, electrónica industrial, es un curso de nivel número 15, teórico práctico. El propósito general del curso es desarrollar las competencias necesarias para el manejo y el entendimiento de los diferentes dispositivos de control de potencia utilizados en sistemas industriales, por medio de la mediación del docente y la realización de un proyecto para su utilización en los convertidores de potencia a nivel industrial, mejorando la calidad de la energía. En sí, la electrónica industrial, que antes se conocía en ese curso como electrónica de potencia, lo que vamos a desarrollar son dispositivos que controlan la potencia. Ustedes ya conocerán muchas aplicaciones. En este caso podemos ahí pensar que los que trabajan en una planta, algún proceso industrial, ya conocen procesos con un consumo energético bastante elevado, pero no vamos a adentrarnos a esos consumos o a esos elementos, sino a los elementos que lo controlan. Llámese los inversores, llámese los controladores, llámese los rectificadores, llámese los variadores de frecuencia, todos estos elementos que me permiten controlar y regular esa potencia que le entrego a la carga. Eso es lo que vamos a analizar en el curso. ¿Cuáles son en sí los contenidos?
Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver es una introducción a la electrónica de potencia, empezando por este punto, la energía eléctrica en Costa Rica. Después vamos a ver sistemas eléctricos de potencia, clasificación. Esa clasificación se va a ir detallando en las siguientes unidades, como en el caso de los dispositivos electrónicos de potencia, que son los elementos, los dispositivos con los que vamos a trabajar, y vamos a desarrollar los ejercicios y las prácticas y demás, como el caso de los IGBTs, que son los que usan ahora los variadores de frecuencia, así como los teristores, que todavía están en uso, aunque ya en menor grado, y algunos dispositivos de futuro en la industria que vamos a conocerlos. También vamos a ver, aparte de los rectificadores, vamos a iniciar ahí. Ya ustedes en algún curso habrán visto rectificadores de media onda, onda completa, de tipo puente, tal vez en un curso de circuitos activos o algo así se llamaba, donde vean en la parte del diodo. Nosotros vamos a hablar un poco más de eso, repasar, y después vamos a entrar ya a la unidad 3, que son rectificadores controlados. Y ahí entramos a diferentes tipos de cargas cargas resistivas con inductores, conductancias, y carga RL generador, que son las típicas cargas que se analizan en los rectificadores. Tanto el de media onda, como el de onda completa, así como los trifásicos. Después pasamos a los convertidores DC-DC, también conocidos como choppers, donde vemos los principios del reductor y elevador, así como los diferentes tipos de conmutación. Esos convertidores DC-DC se utiliza ahora mucho en el tema de todo lo que es energías renovables, lo que son la parte de estas cuestiones de los paneles fotovoltaicos y diferentes tipos de generación de electricidad que producen nivel de CDI y que puede aumentar o reducir el nivel de CD. Ahí se ve y se analizan estos puntos. Y por supuesto, igual los convertidores de AC a C, que son los inversores. Estos elementos ya ustedes los conocen en los variadores de frecuencia. Los variadores de frecuencia tienen estos elementos internos, tienen un rectificador, tiene un elemento estabilizador para la parte CD, para el CD-CD, y después tienen el inversor, que pasamos de una señal DC, una nivel DC, a un AC. Vamos a ver el monofásico, también el trifásico. Y vamos a ver algunas técnicas de modulación, como la PWM, que es la que más se utiliza para el tema de reducción de armónicos y otras aplicaciones. Y el último tema, en este caso es el convertidor AC-DC, AC-AC, que aquí mencionan los cicloconvertidores, pero igual nosotros vamos a ver otro tipo, no este modelo, no este específico, sino otro. Y también el control integral, control on-off, y el ángulo de fase en el caso de monofase. Este tema es de las presentaciones, ese tema ustedes lo desarrollan. Las aplicaciones de la electrónica de potencia. Normalmente es una tarea que ustedes desarrollan un tema de investigación. Esos son ejemplos de algunos temas, pero si ustedes quieren desarrollar otro, pueden hacerlo, nada más ahí me contactan y me proponen el tema, y ahí lo vemos si aplica o no. Esa es lo que son los contenidos. La metodología es una metodología participativa, donde lo que se busca es que ustedes practiquen mucho, desarrollen sus habilidades, dan ejemplos reales, estrategias prácticas, análisis, detección y solución de problemas. Al final, para todo esto hay un proyecto, que es el que menciona acá. Este proyecto es el que se va a desarrollar. Este está mal, ahí disculpen, ahí voy a cambiarlo porque esa parte estaba diferente. Tareas y pruebas cortas es uno solo. No, aquí no es pruebas cortas, son prácticas también, es la diferencia. Aquí son prácticas que yo les voy a dejar, no son quizzes. De esa manera se facilita el tema de la realización de las mismas. El proyecto de aplicación es una práctica, en este caso un proyecto que ustedes van a desarrollar, ya sea que lo hagan todo simulado o que quieran desarrollar algún prototipo, que sería lo ideal, pero eso dependerá mucho del tema del avance de la pandemia, si se podrían reunir o demás, y eso ahí lo veríamos conforme vaya pasando el cuatrimestre.
Son dos pruebas, una prueba 25%, otra 25%, la tarea, que es la parte de investigación, y las prácticas, que vamos a irlas dejando ahí conforme vaya pasando el cuatrimestre, y por supuesto el proyecto. El tema de la bibliografía, yo me baso mucho en este libro, no para todo el curso, pero sí, este libro es bastante completo para desarrollar todos los temas. Y también el Rashid, el Muhammad, que también es bastante bueno. Las unidades temáticas, este curso está desarrollado en 12 semanas, no 14, esto no sé por qué se subió el tener, pero ahorita lo modifico, de paso el que sí corresponde. Son 12 semanas en donde se va a desarrollar la gran cantidad de los contenidos y prácticamente eso sería lo que es el programa. No sé si hay alguna consulta o duda del mismo. Profe, una consulta con respecto a las prácticas. El tiempo de envío, ¿cuánto sería más o menos? ¿Habría tiempo de un día o Normalmente cómo? las prácticas yo las dejo para una semana. O sea, tienen tiempo una semana para realizarlas. Ah, ok, ok, perfecto. Profe, pura vida, tengo una pregunta nada más. En esa tarea de investigación y eso, no sé si ya lo dijiste, porque es tarde. ¿Se va a trabajar en parejas o más o es individual? Sí, eso normalmente se trabaja en pares, pero ustedes son un grupo muy grande, entonces probablemente van a ser 3 personas. Entonces ahí pueden ir pensando en el grupo. Igual el proyecto. Lo ideal es que el proyecto y la parte de investigación lo haga el mismo grupo, en ese caso para facilidad. Ok, gracias. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó. Y nada más para que quede claro, este sería el programa. Y ya viene la corrección. Pues 25, 25, tareas 10, prácticas 20 y proyecto 20. Y aquí están las 12 semanas, que sería la forma en que se distribuiría el cuatrimestre. Yo ahorita quito el que está en el campus y subo ese otro. Entonces, jóvenes, ya quedaremos con la parte del programa. Ya aclaramos las dudas. Entonces, pasemos un poco a lo que es la clase del día de hoy. Recordando que para los que llegaron tarde, yo estas clases las estoy grabando y las subo en YouTube y pongo el link, en lugar de este de acá de la clase, pongo el link para que puedan acceder a ese video en YouTube. También les recuerdo que la próxima semana, a partir de la próxima semana, empezamos la clase, la conexión a las 6. La próxima semana hay reunión de carrera, entonces probablemente me atrase. Entonces la próxima semana mejor dejémosla para las 7. Pero en las siguientes, a menos de que diga lo contrario, con anticipación, las clases estarán iniciando de forma la conexión a las 6 p.m. Entonces, ya probablemente en la unidad 1, la clase 1, que hablaba sobre la situación de Costa Rica en la parte de la energía eléctrica. Vamos a hablar un poco sobre este tema, es una pequeña recopilación de datos que están en Internet, en este caso en el CENS. Ahorita vamos a ver las fuentes para que ustedes tengan acceso y la página y algunas cosas interesantes que puedan ir viendo ahí, que puedan ir utilizando para curiosidad o para investigación. Y la matriz energética de Costa Rica, desafíos y oportunidades. El sistema eléctrico nacional. ¿Han investigado ustedes un poco sobre eso?
o solo ven lo que dicen las noticias? Cuéntenme un poco ustedes, ¿qué conocen del Sistema Eléctrico Nacional, del CEN? De profe, ahí lo que, bueno, en mi caso, más que todo en otros cursos, ahí similares que hemos visto unos gráficos parecidos ahí, cómo está distribuido toda la energía y cuántos porcentajes de diferentes tipos de generación componen todo el sistema, más que todo eso. Ok, muy bien. En la mayoría de las noticias, lo que se lee o se escucha del Sistema Eléctrico Nacional, algunas cosas son noticias negativas, otras positivas, pero la que más se escucha es que el 98% o el 99% de la generación es con fuentes renovables y que de los últimos años para acá se ha mantenido. Y eso, en gran parte, es por la forma en que está estructurado el Sistema Eléctrico Nacional, por la forma en que fue diseñado en este caso hace muchos años, hace más de 50 años, no hace, puede decir hace más de 50 años, 60 años o más, que fue ideado, fue diseñado este sistema eléctrico. Obviamente, no todo es perfecto, tiene sus detalles que vamos a ir analizando el día de hoy, pero sí es bueno conocer estos datos por cultura general y porque ustedes, si son ingenieros, futuros ingenieros eléctricos. Entonces, ¿cómo se compone en el caso de Costa Rica? Porque este es el caso de Costa Rica. Cada país tiene sus particularidades y sus diferencias. Bueno, Costa Rica, como vemos acá, la producción bruta en el 2019, que es el último informe que tenemos, es de el 69% fue hidroeléctrico, un 13.37% fue geotérmico. El bagazo, que es lo que se utiliza en este caso para generación, en este caso en las azucareras, en los ingenios, fue de 0.64%, solar 0.08%, porque este solar, recordemos que no toma en consideración en las casas, solamente son las plantas solares, que en el país hay muy pocas. Y el eólico, que ha ido creciendo en los últimos años, representó casi un 16%. Entonces, al final, esto fue la forma en que se generó la electricidad que se consumió en Costa Rica y también parte de esta fuera de nuestras fronteras. Entonces, al final, en el 2019 hubo un crecimiento de casi un 2% en lo que fue la generación comparado con el 2018. Todavía no ha salido el reporte del 2020, sale como a mediados de abril, por ahí, o marzo. Pero entonces, este es el último que tenemos. Ok. ¿Cómo fue la producción de energía térmica? En este caso, combustibles. Hay que hacer la diferencia. Térmica es diferente a geotérmica. Aunque ambas se basan en un principio, en este caso térmico, no es lo mismo. La energía térmica es la que utiliza combustibles fósiles, la que es contaminante. Veamos aquí un gráfico donde vamos viendo los últimos años, desde el 2010 hasta el 2019, donde hubo un pico a mediados del 2013, después bajó al 2014 y después se ha mantenido bajo en los últimos años, desde el 2015 con algunos pequeños picos, pero se ha mantenido muy, muy por debajo de los años anteriores. Entonces, en el caso nuestro, aquí en la provincia de Punta Arenas, tenemos la planta térmica Garavito, que es la más grande, en este caso, de las térmicas. Y es la que produce con mayor eficiencia. Entonces, la que más se utiliza para ese tipo de producción. Y fue la que, en este caso, más aportó en estos periodos. Pero en los últimos años vemos que se ha ido disminuyendo mucho. ¿Cómo fue la producción comparados en los años? Vemos aquí en el 2018 y el 2019, donde las fuentes, aquí tenemos igual hidroeléctrico, termoeléctrico, geotérmico, bagazo, eólico y solar. Y vamos viendo cómo fue el crecimiento. Donde se hubo mayor crecimiento fue en la geotérmica, comparado con el 2018. En las demás hubo una caída. Incluso vean que en la parte geotérmica bajó casi un 40%. Y en hidroeléctrico bajó un 7%.
Al final, la demanda aumentó casi un 2%, como vimos, pero la demanda máxima bajó un 0.01. Ahorita vamos a ver qué es eso, la demanda máxima. Y ya ustedes pueden que conozcan el término, pero lo vamos a verificar con unas gráficas. Entonces, de esto vemos aquí que el mayor crecimiento lo tuvo el geotérmico. Y aquí ya conocemos todas las diferentes fuentes que utilizan en Costa Rica. La producción bruta, vean que estamos hablando en el orden de los megawatt hora. Fue de 11.312.854 megawatt hora. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la demanda en el caso de Costa Rica? Esto es un gráfico que se ve mucho para ver también el crecimiento industrial del país. Porque entre mayor crecimiento industrial, esta demanda tiende a aumentar. Pero ¿qué ha pasado en Costa Rica en los últimos años? Que la industria pesada, no ha aumentado, más bien se ha ido disminuyendo. Y lo que ha aumentado mucho es en la parte de servicios. Y algunas farmacéuticas y algunas empresas de este corte médico. Estas empresas no son electrointensivas, no son empresas que tengan un consumo muy elevado. Entonces aquí vemos el comportamiento que ha tenido en los últimos años, desde el 2008 hasta el 2019, donde antes, muchos años antes, el crecimiento de la demanda andaba entre un 4 y un 6%. Pero vemos que aquí ha ido cambiando conforme los años y no pasa de un 4%. El más alto se dio aquí en el 2012, que fue un 3.81, e incluso en unos años hubo una disminución, menos 0.93, muy cerca de aquí donde fue la crisis financiera, y vemos que ha ido dando sus pasos, ha ido como oscilando, donde ha ido aumentando y después ha ido reduciendo, siempre dentro de un, digamos, 0 y un 3 a máximo 4%, en este caso casi en el 2012. ¿Qué nos dice este crecimiento? Lo que operadoras, cuando ustedes ven esto y ven que este crecimiento, aunque se mantiene un crecimiento, es muy bajo, ustedes pueden llegar y pensar que no es necesario crear nuevas plantas, no es necesario aumentar la capacidad instalada en el país. Y si se acuerdan de la noticia hace un año más o menos, o hace año y resto, el ICE dijo que ya no iba a construir diquis. ¿Se acuerdan de esa noticia? Sí, señor. Correcto. Cuando construye una planta, viéramos que esta demanda es constante, que va aumentando, 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 y va a llegar a un punto, porque eso es acumulativo, va a llegar a un punto donde la capacidad instalada no va a ser la que nos va a solventar nuestra necesidad y vamos a requerir más energía. Entonces ahí entra una planta nueva. Pero al ver estas gráficas, al ver estos datos y a hacer pronósticos futuros, se dice que no se va a requerir más plantas como el tamaño de Iquiz. Incluso se habla de que si hubiéramos tenido este comportamiento, o hubiéramos podido predecir este comportamiento, incluso Reventazón pudo haberse no construido. Pero bueno, en este caso nadie tiene una bola de cristal como para saber cómo va a ser la demanda en los próximos años. Se pueden hacer estimaciones, se pueden hacer simulaciones. Sin embargo, igual hay cosas que no se pueden predecir. Aquí vemos un dato interesante de lo que es la demanda, en qué mes se da. Entonces vemos que aquí vienen las potencias, en este caso la máxima demanda, la máxima potencia requerida por el país, y aquí la máxima energía consumida en un día. Entonces, igual vienen por meses. Vemos que en febrero, el 20
El 1 de febrero del 2019 se dio la máxima potencia requerida, que fue 1.7 gigawatts, que son 1.715 megawatts. Esto fue la máxima potencia requerida por el país y casualmente es uno de los meses más calientes, bueno, entre este y marzo y demás. Estos meses, si ustedes logran ver la demanda, ven que son los más altos en comparación con los meses de invierno. Y eso se da por un efecto de estaciones. En el verano hay más calor, probablemente entonces la gente utiliza más los abanicos, más los aires acondicionados, y por eso aumenta la demanda del país. Esto es un incremento en la demanda por usuarios particulares, no por industriales. En cambio, si vamos a ver los meses más fríos, vemos que la demanda disminuye. Incluso vemos que en el mes de octubre, que es de los meses más lluviosos, es el valor de los más bajos. Igual que en el caso de diciembre, con el tema de los vientos alisios y demás, ahí también mejoran mucho las condiciones climáticas. Aquí vemos un cuadro comparativo, un gráfico donde vemos las máximas demandas del 2018 y 2019. En 2018 la línea punteada que está aquí abajo, y el 2019 son estas ya un poco más claras, donde vemos cómo se comporta y vemos ese periodo o esa estacionalidad. Hablamos que en el verano hay una mayor demanda, un mayor consumo, y en invierno se reduce eso. Entonces recordemos esto, en verano aumenta la demanda y en invierno se disminuye. Ustedes saben que en Costa Rica no solo el ICE produce electricidad, sino que también hay otras cooperativas que producen, así como también otros tipos de estructuras como la BOT, que producen y generan electricidad. El ICE, en este caso, tiene la mayor parte del pastel, con un 63.72%, pero vemos que también está JASEC, con 0.75%, la CNFL con un 3.45%, las BOTs con casi un 13%, con Eléctrica con 1.6%, Cope Guanacaste con un 2%, Copelesca con 2.11%, Cope Santos con 0.33% y SPH de casi un 2%. Entonces, así es como se reparte la generación de electricidad, la producción bruta de energía en el 2019. Entonces, no solo el ICE es el que produce electricidad, aunque sí es el mayor productor, vemos que hay otros, inclusive hay las partes privadas, que generan un 11.10%. Entonces, recordemos que la privada corresponde a una ley que es la del capítulo 1, la ley 7200, que fue impulsada para que la producción privada se diera y que ésta le vendiera, en este caso al ICE, para su distribución. Pero también existen las cooperativas que ellas se encargan de distribución, de distribuir esa electricidad. Pueden tener sus plantas, como es algunas de ellas, tienen sus plantas, y también le compran al ICE cuando requieren. Entonces, por eso salen estas cooperativas que están ubicadas en ciertas regiones específicas. Ahorita vamos a verlas. En el caso de la ley 7200, que es la que permite la generación, en este caso privada, o bajo un esquema que se llama BOT, tiene dos capítulos, como mencionan aquí abajo, si logran verlo. Capítulo 1 es para generación privada, que en ese caso no tiene ninguna injerencia el ICE, y después están las empresas tipo BOT, que trabajan bajo el esquema Build, Operate and Transfer, que es construye, opera y transfiere. Entonces, el ICE tiene esta modalidad también con la ley 7200, capítulo 2, donde estas empresas privadas construyen la planta, la operan por unos años y después se la transfieren al ICE. La del capítulo 1 no, esas siempre son de propiedad privada y nunca van a pasar a manos del ICE. Y estas son las dos tipos de modalidad que existe ahora para esa cuestión o esa producción de electricidad de forma privada. Muchas de las BOTs que vemos hoy en día son eólicas. Hay una que otra por ahí hidro, pero me parece que ya han ido transfiriendo. Y también había una geotérmica que era Miralles 3, que también ya pasó a parte de los ICE.
¿Cómo están distribuidas estas en el país? Para darnos una idea de cómo está la estructura. Aquí vemos que todo lo que está en verde es del ICE, esto que está aquí es JASEC, COPE Santos, NFL, SPH tiene este pedacito acá, después tengo Copelesca y Cope Alfaro. Así es como se distribuye un poco el tema de las cooperativas y del ICE. En este caso SPH y JASEC. ¿Alguna duda hasta el momento, muchachos? No, de momento no, profe. Vayan. Okay. Entonces, hay unos conceptos importantes de saber, que es capacidad instalada en placa, que es lo que dice las plantas generadoras que pueden producir electricidad, y está el otro que es la producción bruta. Yo puedo tener una capacidad instalada de tanto, pero no significa que vaya a producir eso. Por ejemplo, ustedes pueden tener un carro que tiene una capacidad de 150 caballos de fuerza, pero no en todo momento ustedes están exigiéndole esa potencia a ese motor. Habrá momentos que está más bajo, otros momentos que está más alto, y así igual aplica para lo que es la generación. Yo puedo tener una capacidad instalada, que es la capacidad máxima, pero no significa que vaya a producir eso siempre. Entonces aquí viene un cuadrito donde tengo la capacidad instalada en placa y la producción que realmente se dio. Entonces aquí tengo las NFL, las DOT, que vimos capítulo 2 de los 7200, las Coneléctricas, Cope Guanacaste, Copelesca, Cope Santos, SPH, ICE y demás. Entonces aquí vemos la capacidad instalada, cuánto ellos podrían dar en un caso, digamos, en un caso especial donde se pidiera que pudieran dar su máximo. Obviamente no va a pasar, pero igual esa es la capacidad máxima que tiene. Entonces vemos que esto fue la capacidad máxima, este representa el porcentaje de todo lo que es la capacidad máxima del país, y aquí lo que aportaron. Entonces vemos que al final el ICE, que es el más grande, con un 68%, es la que más aporta en la producción. Después, ¿quién le sigue? Las BOT, con un 12.96%, y después siguen las privadas con 11.10%. Aquí lo que quiero que le demos énfasis es a esto, a la capacidad instalada máxima que tiene el país. Casi 3.6 gigawatts. Entonces, eso, ahorita vamos a hacer algunas comparaciones, algunos análisis con esos datos. Entonces, recordemos, ¿cuánto fue la demanda máxima en el 2019? ¿Hablamos antes? ¿Se dio en febrero? $1,715, algo así, ¿no era? 1715 megawatts. Exacto, 1715 megawatts. Y aquí tengo que la capacidad instalada máxima del país es 3.6 o 3600 megawatts. Ahí redondeando. Entonces vemos que casi tenemos el doble de la capacidad instalada en comparación con la demanda máxima. Entonces ahí nada más tenganlo presente y ahorita lo vamos a ir conversando un poco más. Si vemos la capacidad instalada por tecnología, vemos que la hidroeléctrica representa un 65.7, la termoeléctrica un 13.29, la geotérmica un 7.34, el bagazo 1.99, eólico 11.52, solar 0.15, y eso es toda la capacidad instalada que tenemos, un 100%. Eso quiere decir que si pusiéramos a trabajar todas estas, digamos, obviamente no se puede hacer porque depende de muchas condiciones ambientales y demás, pero si la pudiéramos hacer, entonces tendríamos la capacidad de generar 3.6 gigawatts, 3600 megawatts. Obviamente no se lo requiere, el país no requiere eso, si vemos que la máxima es 1715, pero igual, si se diera necesidad y tuviéramos las condiciones y se dieran las estrellas y todo,
pudiéramos tener esa producción. Entonces, ahí haciendo un poco de análisis. En la parte de las hidroeléctricas tenemos dos tipos de plantas. Tenemos las plantas que se llaman a filo de agua o de embalses pequeños, que son plantas que no tienen un embalse grande como el Arenal o como Angostura, como todas estas que tienen. Bueno, esta era la Angostura, era la que tiene un embalse más o menos. Bueno, ahorita hay un par de plantas aquí que tienen un embalse un poco más grande. Obviamente Arenal, todos lo conocemos, el Arenal. Pero hay plantas pequeñitas, estas de filo de agua, que no tienen esos embalses grandes, sino que son pequeñitos embalses, en donde si empiezan a operar, ese embalse lo pueden consumir en una cuestión de horas. Entonces, por eso se le llama filo de agua. Y estas representan un 33.15% de la capacidad instalada total del país. O sea, más de un tercio, casi un tercio, representan estas de filo de agua. Y representan un 50% en la capacidad hidráulica. O sea, la mitad de la capacidad hidráulica del país es filo de agua. Eso quiere decir que si no llueve, esa planta no opera. De la capacidad instalada, ese es un 50%. Después, en las plantas eólicas, tenemos un 11.52% de la capacidad total instalada. Al sumar estos dos componentes, tenemos que un 44.66% de la capacidad instalada en Costa Rica es variable. Entonces ya no es cierto que tenemos esos 3.600 ahí listos para que operen en cualquier momento, no. 44% de eso es muy dependiente de las condiciones climáticas. Y eso genera incertidumbre en el sistema eléctrico nacional. Entonces, ustedes habrán escuchado algunas noticias, muchas veces ahí de políticos y otros, que dicen que apaguen las térmicas, que cierren las térmicas, que por sí tenemos un montón de hidroeléctricas y tenemos un montón de eólico y un montón de cosas. Entonces, esas son personas que no han analizado o tienen otros intereses, cómo es que se comporta el sistema eléctrico nacional. Si yo tengo un 44%, casi un 45%, es variable, o sea que yo no puedo asegurar de que eso mañana lo voy a tener, yo no puedo asegurar que eso entre 15 días lo voy a tener, no puedo darme el lujo de decir que apago lo demás, o que apago los que son fijas, como la técnica, que funciona en este caso como un respaldo. Entonces, ¿qué es lo que hace Costa Rica? Bueno, Costa Rica lo que hace es que esta incertidumbre la compensa con una sobreinstalación y con sistemas de respaldos calientes y fríos. ¿Eso qué significa respaldos calientes y respaldos fríos? Esos respaldos calientes son plantas que están trabajando en una menor potencia, porque en caso de que se vaya el viento, ellas pueden subir rápidamente y compensar esa pérdida de potencia que tuvo una de estas que es variable. Esas son respaldos calientes. Y los respaldos fríos son las plantas térmicas, donde yo tengo el combustible guardado en un tanque. Entonces yo sé que si veo que mañana va a ser un día de poco viento, yo puedo entonces programar que esas plantas arranquen el día de mañana y de esa manera compensar esa pérdida de energía. Entonces, esos son los respaldos calientes y fríos. Sin embargo, en épocas donde el clima es muy seco, puede ocasionar mucho estrés el sistema, que es lo que pasa en el verano. En el verano no tenemos el filo de agua, prácticamente perdemos un 33%. Y después hay una época del verano en donde se cae mucho el viento. Ahorita no recuerdo si era como en marzo, por ahí, febrero, marzo, por ahí, se cae mucho el viento. Entonces, eso sucede, cuando eso sucede, estresa al sistema y por eso es que algunas veces se tiene que generar con térmico. Ahorita se tiene la ventaja de que Costa Rica está dentro de un sistema que se llama el CIEPAC, en este caso el sistema interconectado regional, que me permite comprar energía de otros países y de esa manera compensar cuando requiero energía. Entonces, volviendo al tema de las fuentes estables, ejemplo de ello son las plantas térmicas. En este caso, tenemos una capacidad instalada que podría respaldar un 27.64 de la demanda máxima. Tenemos de los 1.715 megawatts. Entonces, yo podría respaldar un 27.64 de esa demanda.
Obviamente el embalse del lago Arenal, el cual logra almacenar energía suficiente para todo un verano, incluso hasta, se dice que podría hasta 2 veranos, puede aportar un máximo un 21.3 de la demanda máxima, y la geotérmica representa un 15.27 igual de esa demanda. Entonces, estas son fuentes fijas, porque tenemos un embalse muy grande, tenemos la térmica con el combustible y tenemos la geotérmica, que esa es una fuente fija, porque no depende de que si hay agua o si hay viento, sino que estamos utilizando en este caso el calor de las fuentes, en este caso volcánicas, cerca de esos puntos donde yo tengo acceso a esa energía de forma estable. Entonces, por medio de esas fuentes podemos garantizar un 64.5 de la demanda de los 1715 que hablamos antes. Sin embargo, el 35.76 se debe realizar con 1. Intercambios regionales o con fuentes no estables como la eólica, la solar y las plantas hidroeléctricas de embalses pequeños y medianos, que en casos extremos podrían ser dada su naturaleza. Si nosotros tuviéramos una condición muy complicada climáticamente, podríamos tener la necesidad de racionalizar. Obviamente eso sería un caso muy extremo, donde no llueva, no haya viento, y solar no es muy poco, entonces casi que no afecta. Y que por alguna razón tengamos un problema y no podemos comprar energía eléctrica en la región. Entonces ahí se juntarían todos los males y nos podríamos ver seriamente afectados. ¿Cómo pasa acá? Este fue el día de la máxima demanda que hablamos, 2715. Vemos que aquí tenemos el geotérmico, es base. Vean qué estable que es. Después tengo el eólico. Vean que el eólico no es tan estable. Vean, aquí hubo unas oscilaciones. Y después tengo otras, que son las otras aportes ahí de todo lo demás. Filo de agua, que es la que hablamos, que depende de si llueve o no llueve, o si hay agua o no hay agua. En este caso, Ardesa, que es Arenal, Dengue y Sandillal, que son las que están siendo alimentadas por el agua Arenal. Y vean que aquí tuvo que meterse el térmico, porque no iba a dar abasto. Pero aquí se metió probablemente Garavito. Y esto que está en negro es el intercambio, es lo que nosotros le compramos a la región. En este caso a Panamá, algunas veces a Guatemala. Entonces, esta energía es la que nosotros compramos de forma externa. Ahora bien, esto es una situación donde ya se hubo que generar con térmico. Este es un caso ya particular en donde ya no había de dónde conseguir que fuera renovable y se tuvo que la necesidad de utilizar respaldos fríos. En este caso, los térmicos, las plantas térmicas. Pero normalmente las térmicas no operan. Y normalmente el intercambio es muy poco o no hay del todo. Entonces, siguiendo con nuestro análisis, vemos que la demanda máxima del país representa un 48% de la capacidad instalada, que es lo que vimos antes. La demanda máxima fue en 1715, la capacidad instalada son 3.600. Entonces, por lo que en condiciones climáticas favorables, como normalmente sucede en el invierno, se tiene una sobrecapacidad disponible. ¿Qué nos pasa en el invierno? En el invierno tenemos, normalmente hay viento, en septiembre creo que baja un poco, pero después agua siempre hay. Entonces las de filo de agua tienen toda la capacidad, las de hidroeléctrica están en toda su capacidad. Entonces tenemos todo necesario para poder generar, pero la demanda baja. Vimos que la demanda se daba más alta en verano y en invierno bajaba. Entonces vemos ahí que tenemos una contradicción. Cuando más ocupamos la energía, más nos hace falta. Aunque tampoco nos hace mucha falta, pero más nos hace falta, porque tenemos que comprar con térmico o tenemos que comprar en la región. Cuando nos sobra, a todo el mundo también le sobra, entonces no tenemos cómo colocarla. Entonces tenemos un recurso que no se está aprovechando al máximo. Ya lo que vimos antes, esta gráfica, ¿se acuerdan? En este caso es 2016-2017, pero vean que es muy similar a la que vimos hace un rato atrás. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que vemos de nuestro sistema eléctrico nacional? De ese pequeño resumen que acabamos de ver, vemos que hay una sensibilidad al cambio climático.
Según lo que dicen los expertos en estos aspectos, se dice que el cambio climático va a venir, queramos o no lo queramos, y eso va a afectar la forma en que tenemos nuestros ciclos de tiempo, en este caso el verano y el invierno. Pueden ser veranos más largos, como ha pasado en unos años anteriores, que ha llovido muy poco, y eso nos hace sensibles a ese cambio climático que se puede dar. También tenemos una sobreinstalación, y sobre ese aspecto de la sobreinstalación vemos las noticias que salieron hace poco, que estaban molestos los empresarios y de las empresas privadas porque dicen no les renovó el contrato o algo así, por ahí leí. Entonces, ustedes viendo esto que acabamos de analizar, ¿ustedes mantendrían contratos con las privadas? ¿Les mantendrían el contrato de que sigan produciendo para ustedes comprar electricidad? Y Ya, si no, yo, profe. Ya sería perder plata, no sería viable. exacto. Pero ¿qué salían diciendo los políticos? Y demás hay entes, personajes de la política nacional, que eso era El malvado era el ICE. el malo de la LICE, que el ICE estaba produciendo desempleo porque iban a quebrar esas empresas y demás. Muchas de esas empresas privadas son de políticos. Figueres tiene una, Suscares tiene otras ahí. Entonces, al final, vemos que esos son más intereses que otra cosa, no son análisis técnicos. Tampoco vamos a decir que el ICE es una santa paloma. Aunque yo trabajé muchos años ahí, yo sé que tampoco es una santa paloma, pero tampoco vamos a achacarle todo lo malo. Hay que hay que ser técnicos en estos aspectos y no solo pensar en otras cuestiones subjetivas. Entonces, ¿por qué nos están haciendo plantas nuevas? Es muy sencillo, no se está incrementando la demanda, no se ocupan plantas nuevas, no se tiene que construir nuevas plantas, ni el ICE ni empresas privadas, porque al final no se requieren, hay una sobreinstalación. Si fueran plantas fijas, llámese geotérmicas, ahí sí, que es el caso de lo que está haciendo el ICE. El ICE está construyendo 2 plantas geotérmicas más para los próximos años, pero son plantas pequeñas, son de como de 50 a máximo 100 megawatts, que eran Borinquen, algo así, me parece que son por ahí como 50, 80, por ahí, no recuerdo el dato, pero andan por ahí. Pero no se ven nuevos proyectos eólicos, no se ven nuevos proyectos de embalses pequeños, no se ven nuevos proyectos de este tipo, porque al final no se requiere, hay una sobreinstalación. Obviamente, otro desafío es la variabilidad y la difícil predicción del clima. En Costa Rica es muy complicado predecir el clima. Muchas veces vemos que el noticiero dice que hoy va a ser un día ventoso de verano y llueve, y nadie predijo que va a llover. Porque en Costa Rica hay muchos microclimas y eso dificulta un poco el tema de la predicción. El tema sobre costos, para eso no es un secreto, el ICE tiene muchos sobrecostos, que en ese caso se pueden o se deberían de revisar, y también mucho de eso es el tema de la sobreinstalación. Ahora bien, el mercado regional es un desafío, pero también representa ventajas. ¿En qué representan ventajas? Que yo puedo comprar energía, no se sabe de dónde viene esa energía, porque normalmente se está comprando a Panamá, en el norte, en el sur del país, que en este caso el norte de Panamá, y se le está comprando al Guatemala, que muchas veces lo que hace es comprarle a México eléctricas y las revende. Entonces, no se sabe muy bien de dónde viene, pero se cree que principalmente son de fuentes renovables. En caso de Panamá me parece que no era una fuente renovable, pero igual no se tiene certeza, entonces eso queda ahí debajo de la alfombra. ¿Cuál es el desafío en el caso del mercado regional para Costa Rica? Es Nicaragua. Lo que pasa es que muchas veces en Nicaragua no podemos vender más de cierta cantidad de energía porque hay una limitación en la línea de transmisión. No se puede pasar más de 250 megawatts. Entonces, si por ejemplo Honduras requiere energía eléctrica y Costa Rica está en invierno y tenemos mucha energía disponible para poder venderle, no lo podemos hacer porque en Nicaragua hay esa limitación de la capacidad. Entonces,
Ahí tenemos ese problema que en buena teoría se ha ido o se está tratando de mejorar. No sé en este punto si ya, me parece que no, por lo que he visto en los últimos días, pero esperemos que se logre mejorar porque de esa manera podríamos vender, en este caso nosotros no, el ICE, pero al final eso esperemos que vaya a bajar las tarifas, vender esa energía que sobra en el invierno, que puede ser que no se requiera en Centroamérica, eso varía mucho dependiendo del clima que esté en ese momento en esos países, pero por lo menos tendremos esa opción de poder despachar esa energía que ahorita no la tenemos. Entonces, de ese análisis vemos que Costa Rica posee una matriz energética conformada principalmente con fuentes renovables. Una parte importante de esa matriz está compuesta por fuentes con una alta volatilidad, la cual se compensa con una alta capacidad instalada, más del doble de la demanda. Esta condición da una posibilidad de mejorar el rendimiento energético costarricense y a su vez reducir su dependencia de los combustibles fósiles, esto por medio del almacenamiento. Ok, ¿qué es lo que se plantea acá y por qué también es importante para el caso del curso? La electrónica de potencia busca también no solo la forma de controlar la potencia, sino que también nos permita almacenar esa energía y después reutilizarla. Todo ahí interviene la electrónica de potencia. Entonces, ¿cómo almacenamos energía? Pero energía a gran escala. Costa Rica debe buscar diversificar con fuentes autóctonas convencionales y no convencionales como el almacenamiento para superar el problema de la intermitencia de fuentes no estables, con el fin de evitar un mayor estrés en su sistema eléctrico, previniendo que esa situación se agrave con el inminente cambio climático. Entonces, vimos que el cambio climático va a darse. En algún momento, dentro de los próximos años, vamos a tener condiciones climáticas un poco más adversas. Y si seguimos dependiendo de esa manera, en la que ahorita dependemos de embalses pequeños y del viento y demás, vamos a tener que buscar otras formas que no sean esas que dependemos tanto del clima para garantizar nuestro crecimiento como país y obviamente nuestra calidad de vida. Porque a nadie les gusta tener un día o unas horas sin electricidad. Ya nosotros estamos acostumbrados a que siempre está. ¿Cuáles son las alternativas para almacenamiento y aprovechamiento de la energía? Bueno, las opciones tecnológicas que de momento se conocen y que han alcanzado cierta madurez, normalmente son estas que aquí menciono. El bombeo de agua. ¿Qué significa eso, el bombeo de agua? Bueno, eso es que en ciertos momentos donde hay excedentes de electricidad, yo agarro y bombeo agua nuevamente al embalse. Eso ya se está haciendo en algunas partes en Estados Unidos, en Las Vegas, en la empresa, creo que la Hoover se llama, están haciendo eso, bombeo inverso, entonces agarran, en este caso con eólicas, cuando hay viento, entonces están bombeando el agua del río y lo bombean nuevamente y lo regresan al embalse, que al final funciona como una batería, una gran batería. Está aire comprimido, en este caso es en chimbos o tanques enormes de aire, para aire comprimido, almacenar esa energía, ese aire comprimido, que al final obviamente lo puedo utilizar como energía cuando lo descomprimo. Están los volantes de inercia, que hay una técnica muy interesante que he estado viendo no hace mucho, que era sobre un árbol de piedra, por decirlo así, es como una gran torre con grúas, que lo que hace es que cuando hay excedentes de energía, levantan unos bloques de piedra, unos bloques de concreto enormes, a una altura más de 100 metros, y los tienen colgados ahí, y cuando ya no hay excedente de energía, sino que se requiere, lo que hace es soltar el bloque, y de esa manera regresa la energía hacia las líneas de distribución o de transmisión. Y entonces algo parecido a los volantes de inercia. Obviamente las baterías, que se está metiendo muchísima investigación con el auge de los vehículos eléctricos, que eso es una de las que ha tenido mayor evolución en los últimos años. Ahí hay islas que ya se abastecen por completo con baterías. Incluso hay una publicidad muy buena que salió de Tesla, que alimentó en una parte de Australia, ahorita no recuerdo exactamente, pero con puras baterías, en este caso con eólica y con las baterías le dan y garantizan el suministro de energía durante todo el día. Está una tecnología que está muy incipiente, pero es prometedora, que son superconductores magnéticos.
está también el hidrógeno, que aquí en Costa Rica hay algunas empresas y algunas personas, algunos entes que están apostándole al hidrógeno, y también el almacenamiento térmico, que no está tan desarrollada, pero igual está ahí entre las que estén ya maduras. En el caso del hidrógeno, ustedes podrán haber escuchado algunas noticias, en el caso de la empresa de Franklin Chang, la empresa Astra Rocket, creo que tiene alguna otra empresa por ahí, que está apostándole al hidrógeno como una forma de almacenamiento de energía. Entonces, estas son algunas de las formas. Ahí pueden aparecer nuevas en los próximos años. Pero ante esto, yo les consulto a ustedes. ¿Qué creen ustedes que debemos hacer? ¿Debemos mantenernos tal y como estamos? ¿Tenemos que hacer algunas mejoras? Ustedes como futuros ingenieros, en este caso, que van a estar en la parte de eléctrica, ¿qué ven que debemos de hacer con estos datos que les he compartido el día de hoy? Y que les voy a compartir también otros links para que ustedes amplíen sobre el tema. Así como también de qué otros caminos podemos tomar. Sí, profe, no podemos quedar como estamos porque ya, el sistema nos saca. En algún momento deberíamos de ser productivos energéticamente hablando. Entonces deberían de adaptarse al cambio y buscar soluciones renovables, pienso yo. Ok, renovables, pero estables. Renovables pero estables. Hace un tiempillo estuve Sí, leyendo que la parte geotérmica se puede obtener bastante energía, pero oye, por el tema de que el ambiente y otras cosas por ahí no se puede explotar más. sí, sí, correcto. Ahí muchas de las reservas están en parques nacionales, entonces ahí los ambientalistas se oponen un poco al tema. Pero sí, pero el tema de las geotérmicas es muy, muy bueno, pero a la vez tiene muchos detractores que tal vez no tengan mucho fundamento, pero bueno, de ahí hacen ruido. ¿Alguien más? El problema que yo le veo ¿me escuchan? Sí. Sí. El problema que yo le veo ahorita que Roy estaba comentando, la parte de la geotermia, es, digamos que en la época de baja demanda del país, porque la geotermia tiene que tener por lo menos una generación base, ¿verdad? Para mantener los pozos Ajá, estables. correcto. Entonces, en épocas digamos, de baja demanda, fin de año, y demás, más bien la geotérmica compromete la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Entonces son cosillas que también se tienen que considerar. Y un montón más, ¿verdad? Pero sí se deben de considerar. Ujú, exacto. Ahí está Diego, ¿verdad? Diego, no, Diego tenemos ahí que trabaja en el CENSE. Ahí tiene toda la información a la mano. Sí, sí, ahí trabajo en el CENSE. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Ok, entonces, muchachos, para ir ampliando un poco más el tema, bueno, aquí está un poco la bibliografía, vamos a ir a una página que también está en el campus, el link para que ustedes lo visiten, que es el link del CENSE. Ahí va a llegarle a esta página, ese es el CENSE, está en Santo Domingo de Heredia, si mal no recuerdo. Se mueve. Aquí se ve lo que es mucha información valiosa, pueden encontrar acá. Vean que este es del día de hoy, cómo estuvo la operación, la generación de energía. Vemos que aquí en ningún lado aparece el térmico, todo es puros recursos
naturales. Entonces vemos aquí filo de agua, eólico, que es el blanco, geotérmico, incluso no hubo intercambio, parece el día de hoy, fue muy poco, casi no se ve. Entonces, dentro de esto, dentro de esta página, ustedes pueden encontrar información muy valiosa aquí en la parte de informes. Pueden encontrar informes mensuales, informes anuales, en el título AG, boletines, pueden encontrar mucha información acerca de cómo estuvo la generación del día, del mes, del país, del año. Entonces pueden encontrar mucha información, así como también pueden ver en tiempo real el tema de la demanda, la curva de demanda, la comparativa, intercambios, entre otros. Y aquí en los enlaces regionales, pueden irse a ver las diferentes, en este caso, enlaces reguladores que hay en diferentes países. Y acá está el de LPR, que es el sitio oficial de la empresa de la red, la parte del CEPAC. Y en esa, que es esta de acá, podemos ver una página que me gusta mucho enseñarles para que ustedes puedan ahí ver cómo está el tema de la interconexión, de quién le está dando energía a quién. Podemos ver esto de acá, que es un diagramita en tiempo real de cómo se está dando el intercambio entre los diferentes países pertenecientes al CEPAC, al mercado eléctrico regional. Entonces vemos aquí que Costa Rica está recibiendo de Panamá y le está entregando a Nicaragua. Aquí se ve la generación y la demanda de cada país. Todo eso está en megawatts. Aquí podemos ver también si hay algún interruptor cerrado, algún interruptor abierto, si hay alguna señal no actualizada o que se haya perdido, y por supuesto la dirección del club. Entonces de este diagramito se puede sacar mucha información interesante para ver cómo se están esos intercambios, todas esas transacciones. Ok, jóvenes, esa era la introducción de la clase del día de hoy. No sé si tiene algún comentario adicional. Profe, entonces, a manera de resumen, las clases van a estar iniciando a partir de las 6 de la tarde. De 5 a 6 es revisión de lo que usted ponga ahí, tareas o cosas así, para que nos dé chance de leerlo para la clase. Así sería, más o menos. Correcto. Ok. Después de la conexión, ustedes ya se pueden hacer los trabajos, pueden hacer las prácticas, y yo estoy pendiente por WhatsApp para responder las consultas. Ok. Ok, ahí, Luis Diego, aprovechando que estás por acá, yo ya tengo como un año y resto, está fuera de lista. Entonces, ¿qué se prevé en el caso de la generación para los próximos años? ¿Cuáles son los pronósticos? Ahorita, bueno, los últimos informes que he visto, ¿verdad? La demanda no se ha ido incrementando mucho, pero hay un temilla ahí con la generación distribuida. Ajá. Entonces, prácticamente el CENSE lo que está haciendo es analizando todas las partes técnicas, ¿verdad? Junto con la RECEP. Y bueno, al menos la parte técnica, ¿verdad? Porque hay una parte política que ya está en la Asamblea Legislativa. Entonces, primero yo creo que están enfocándose en ese rumbo para ver cómo se establece un plan de trabajo para mantener el sistema estable, porque la generación distribuida sí, Sí. digamos que sí pone en riesgo muchas cosillas ahí. Entonces, yo creo que están apostándole más a eso ahorita que la demanda está un poco más estable. Y más que todo que ha bajado un poco con esto del COVID, ¿verdad?
sí Ujú. fue sustancial, digamos, la diferencia que hubo con los años anteriores. Ok, muy bien. Y el tema de los vehículos eléctricos, todavía, todavía está muy incipiente, ¿verdad? Pero el tema de que algunos países han tenido algunos contratiempos, porque muchas personas empiezan a cargar el carro todos a la misma hora. Y hay algunos casos donde se ha visto una saturación de la red. Eso todavía está muy, muy incipiente, porque en Costa Rica todavía muy poca la gente que ha comprado vehículos, pero se prevé que en los próximos años aumente. ¿Eso lo han analizado o están ahí para posterior? Yo lo que he escuchado, ¿verdad? En las reuniones que he visto es que eso todavía está en pañales, pero sí están apostando mucho a lo que son las Smart Cities, ¿verdad? Es Ujú, más que todo para el control de todos esos sistemas. Porque ahorita, digamos que hay un incremento bastante grande en la generación distribuida de, de fuentes fotovoltaicas, pero esas fuentes ujú. fotovoltaicas no tienen ningún control. Sí, Digamos, empresas que las están instalando ahorita nada más llegan, instalan, ¿verdad? Solicitan de acuerdo a la potencia del ramal secundario que esté ahí o el ramal primario que tengan, a nivel residencial, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que están haciendo es prácticamente de nada en ese tema, porque de aquí Costa Rica todavía no está como muy en pañales eso, pero sí apuestan a que se tenga por lo menos un control a nivel de CENSE de todos los sistemas fotovoltaicos que se vayan a implementar, ¿verdad? E inclusive hay propuestas para la utilización en épocas de alta demanda y bajo recurso hidroeléctrico, ¿verdad? Utilizar, digamos, de que un carro se esté cargando y yo pueda agarrar esa energía de esas baterías digamos que sumadas todas, ¿verdad? sí, Y de todos sí, los correcto. fotovoltaicos para suplir la demanda, pero todavía yo creo que eso está muy, digamos que en etapas muy iniciales. Sí, sí. Ahí es un tema muy interesante que algún grupo si quisiera meterse en la parte de Smart Cities, y es bastante, bastante interesante si lo pueden tomar con consideración algún grupo ahí. Entonces, jóvenes, prácticamente estamos cerrando esta conexión. Si no hay dudas o consultas, o si tienen alguna otra, ahí por WhatsApp. Recordemos que la próxima semana estaríamos, por el tema del consejo de carrera, iniciando un poco más tarde, digamos que a las 7 que no estén conectados ahí esperando. Y las siguientes seremos a las 6. Entonces, que pasen buena noche y estamos en contacto. Ok, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Pura ya, profe, buenas noches.